Sean bienvenidos, hermanos. Es un gusto que estemos reunidos nuevamente en este fin de semana lluvioso. Es un gusto que podamos estar nuevamente reunidos como familia y especialmente también gracias a aquellas personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Esperemos que estés bien, que el Señor te siga guardando, que te siga cuidando. Estamos en esta mañana continuando con nuestra serie de mensajes que tiene que ver, y estamos viendo que habla de rompiendo ataduras, y habla precisamente de poder alcanzar nuestra sanidad interior. Hemos estado avanzando a través de estas últimas, hoy tercera semana, porque es fundamental que nosotros estemos 100% seguros que el Señor vino a libertarnos. El Señor vino a darte libertad, el Señor vino a darte vida, el Señor quiere que nosotros seamos plenos, el Señor quiere que nosotros en forma interna estemos en armonía con Él, quiere que nosotros estemos disfrutando, gozando y avanzando dentro de toda la misma situación que existe. Las situaciones pasan y seguirán pasando. Cuando hablamos de esto no tiene que ver que todo va a ser felicidad, no tiene que ver ni remotamente que el Señor te va a dar riquezas como falsas doctrinas andan enseñando, ni de que todas las cosas se van a solucionar como por arte de magia. Sino de lo que habla es que cuando nosotros estemos caminando y nosotros estemos avanzando, obviamente habrá dificultades, pero si nosotros aprendemos a vivir en victoria, esa misma victoria que nuestro Señor nos ha dado, esas circunstancias las aprenderemos a manejar y las viviremos de una forma completamente diferente. Y no permitiremos en el proceso que el enemigo vaya poniendo en nuestras vidas ataduras, que va ocasionando que nosotros tengamos dificultades, que va ocasionando que nosotros vivamos con un sentimiento de derrota, que va ocasionando que nosotros estemos avanzando de una forma lenta, dañándonos, afectando precisamente nuestras vidas, de forma tal que nosotros no solamente podamos vivir en victoria, sino podamos compartir esa victoria precisamente a las personas que están cerca de nosotros, a la gente que nosotros amamos. Jesús sana nuestras heridas emocionales. Dios desea, Jesús desea que nosotros tengamos una existencia renovada. De ahí de los ejemplos que nosotros vemos en la misma palabra de Dios, cuando habla del alfarero, cuando habla del purificador de plata, y todo tiene que ver con una renovación de gloria en gloria. Pero para lograr esa renovación, para lograr que nosotros tengamos esa armonía, esa sintonía con Dios, al final la decisión es nuestra. Porque así como nosotros decidimos pecar, así como nosotros decidimos en ocasiones hacer lo incorrecto, así también nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer lo correcto. Tomar la decisión de dejar de pecar, tomar la decisión de dejar de pensar en derrotas y empezar a pensar en victorias. De forma tal que es indispensable que nosotros, como vimos en el primer mensaje, nosotros cambiemos de perspectiva. Eso fue lo primero que nosotros aprendimos. Porque si nosotros no cambiamos de perspectiva, las cosas van a ser un poco difíciles. Vimos nosotros en ese primer mensaje que nuestro enemigo está empeñado en robarnos las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Estuvimos viendo cómo en muchas ocasiones el enemigo no va a ponerte ahí la gran tentación o el gran pecado. El enemigo lo que va a hacer es poner algo leve. El enemigo lo que va a hacer es poner duda. El enemigo lo que va a poner es un poquito, tantita falta de fe. El enemigo lo que va a estar haciendo es empezar a poner pequeños estorbos, pequeños pecados, para que al final esos pequeños estorbos se conviertan en grandes problemas. Si tú recuerdas la historia de Adán y Eva, cuando Dios crea el Edén y le da la instrucción a Adán, Él le dice: tú puedes comer de todos los árboles, de los frutos de todos los árboles, menos de uno. ¿De acuerdo? Hay uno que no puedes comer. Cuando Satanás, en forma de serpiente, llega a tentar a Eva, él no le dice: Dios te dijo que no comas de ninguno, sino él empieza a poner dudas con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ninguno de los árboles. O sea, Dios te dijo, eso te dijo. Lo que empieza Satanás a poner es poner dudas.
no llega en un ataque frontal, Él llega platicando, Él llega de una forma sutil a poner esa duda en Eva, no en un ataque directo. Satanás es lo que hace en nuestras vidas. No va a llegar a un ataque directo, va a llegar sutilmente, va a llegar discretamente a poner una pequeña duda porque Él está empeñado en robarte tus bendiciones. Y eso nos lleva a que nosotros tenemos que aprender a no vivir resignados, a no vivir diciendo, ¿sabes qué? Pues es que así es mi vida, ¿qué puedo hacer? Es que la que me ha tocado, es el problema que tengo, porque si nosotros no cambiamos de perspectiva, si nosotros no empezamos a ver la posibilidad de vivir en victoria, hermanos, hermanas, lamento informarte que toda tu vida será de opresión, de derrota, de traumas, de problemas, de dificultades, divorcio, problemas con tus hijos, problemas con tus padres. ¿Por qué? Porque no has querido cambiar el chip. Y dices, es que la vida es así, es lo que me ha tocado vivir. Y no es cierto, el Señor te ha liberado, el Señor te ha dado victoria. Pero tienes que cambiar de perspectiva, tienes que empezar a creerte las cosas, porque Dios, fue el tercer punto de ese primer mensaje, nos ha ofrecido y nos da lo mejor, que es una vida en victoria a través del Señor. Pero para esto tienes que cambiar de perspectiva. Para esto tienes que cambiar tus relaciones, deja de juntarte con gente que no te edifica. Empieza a escuchar otras cosas. Relaciónate con gente que sí quiere hacer las cosas. Relaciónate con gente que quiere salir adelante. No te relaciones con aquellos que te siguen poniendo ataduras. Cuando la palabra de Dios habla de hombres perversos y malos, es una realidad. Dios manda hombres perversos y malos que te estorban, que te afectan. Tú y yo podemos tener una vida en victoria, pero tienes que cambiar de perspectiva. Y eso te llegará en un proceso donde poco a poco tú puedes lograr sanar tus heridas. La semana pasada nosotros vimos a través de la parábola del hijo pródigo, de qué manera nosotros en muchas ocasiones nos herimos a nosotros mismos. Y el enemigo va poniendo a través de una serie de obstáculos, va poniendo cosas en nuestra mente que va haciendo que nosotros estemos actuando de tal forma que nos vamos hiriendo a nosotros mismos. No necesitamos a nadie más, fue lo que vimos la semana pasada. En ocasiones nos herimos por la desesperación que tenemos de obtener bendiciones que están puestas allá, pero que no necesariamente son el tiempo de gozarlas, de tenerlas. Y eso nos hace empezar a actuar en una forma equivocada. Nosotros también vimos que en muchas ocasiones nos herimos cuando nos dejamos llevar por nuestra propia opinión. Y vimos a través de Proverbios que habla, no seas sabio en tu propia opinión, sino sé temeroso de Dios. Entonces pensamos que todas las cosas que hacemos son las correctas. Esto nos lleva al orgullo, esto nos lleva a la vanagloria, esto nos lleva a pensar que nosotros somos los que sabemos todas las cosas. Y eso va ocasionando, dimos el ejemplo, que nuestra vida sea como un carrito de supermercado. ¿Se acuerdan? Que veíamos que tu vida es en ocasiones como el carrito de supermercado que anda chueco y si te des cuenta empieza a caminar todo el tiempo chueco. Así en muchas ocasiones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos sanando nuestras heridas, porque nosotros no estamos tomando las decisiones de cambiar de perspectiva, y que eso nos lleva a sanar nuestras heridas, dándonos cuenta que tenemos que aprender a esperar en Dios, no desesperarnos por las bendiciones, no buscar atajos, no buscar o acelerar los procesos, sino aprender a esperar en Dios, aprender a nosotros tomar las cosas de una buena fuente. Podemos tomar las cosas de malas, tomar decisiones a través de un mal origen de la información, una mala fuente, o tomar decisiones a través de una buena fuente. Una mala fuente es nuestra propia opinión. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Somos influenciables. Tomar una buena decisión a través de una buena fuente tiene que ver a través de la palabra de Dios, esa es la buena fuente, a través de la gente que espiritualmente Dios te ha puesto cerca de ti con un buen fruto, esa es una buena fuente, a través de lo que Dios te está enseñando día a día y de la aplicación de su palabra, esas son las buenas fuentes que te llevarán a tomar mejores decisiones. Esto nos debería de llevar a un momento, como vimos en Lucas capítulo 15,
cuando este hijo, dice la palabra de Dios, volvió en sí, ¿se acuerdan? Y no solamente vuelve en sí, sino él planea, porque recupera la conciencia y dice, me levantaré e iré con mi padre y le voy a decir, he pecado contra ti y contra mí, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ese reconocimiento es lo que nosotros necesitamos para empezar a sanar nuestras heridas. ¿Por qué repetimos? Y repito, y te aviso, seguiré repitiendo los diferentes mensajes que hemos estudiado. Hermano, porque tienes que creer que tú puedes vivir en victoria. Porque tienes que creerte que tú puedes liberarte de esas ataduras. Porque tienes que creerte que Dios puede sanar tu vida. Todos los días, Satanás te grita que no es posible. En ocasiones platicamos más con Satanás que con Dios. En ocasiones pasamos más tiempo platicando con Él que el tiempo que pasamos con Dios. Porque cada vez que tú escuchas mensajes que no son dirigidos a Cristo, cada vez que tú escuchas canciones que van metiendo cosas en tu mente, cada vez que tú tienes pláticas que no son fructíferas, sino pláticas negativas que te pueden llegar a tomar malas decisiones, hermano, estás prestando oído al enemigo. Entonces, si nosotros queremos romper ataduras, si nosotros queremos empezar a alcanzar una paz interior que me permite crecer y me permita tener una vida plena como empresario, como papá, como mamá, como hijo, que yo pueda seguir avanzando, si nosotros anhelamos gozarnos de esas bendiciones que Dios nos da, nosotros tenemos que aprender quién es el que nos ata. Tenemos que aprender a conocer precisamente a nuestro enemigo. ¿No te has fijado cuando hay peleas de box, cuando hay partidos de fútbol, cuando hay carreras de automóviles? Todos los que van a competir pasan horas y horas viendo en televisión o películas, conociendo contra el que se van a enfrentar, conociendo sus contrincantes, cómo pelean, cómo dirigen, hacia dónde corren. Lo ves en el fútbol, en cualquier deporte tú vas a ver que están haciendo eso. En las guerras pasan horas y horas y semanas estudiando y conociendo a sus enemigos, porque son aquellos con los cuales tenemos o tienen que saber cómo atacan, cómo atienden, qué hacen y qué no hacen. De forma tal, hermanos, que hoy vamos a pasar un tiempo conociendo a aquel que nos ata. En otras palabras, vamos a hablar en esta mañana un poco de tu enemigo. Porque es indispensable que si nosotros queremos vencer, si nosotros queremos vivir en victoria, si nosotros queremos seguir avanzando en el área espiritual, tenemos que conocerlo. Y tenemos que identificar de qué manera nos ataca, de qué manera Él va a acercarse hacia nosotros. La Biblia habla que Él es un león rugiente que está buscando a quien devorar. Está merodeando, está agazapado, está oculto. En cualquier momento se va a lanzar encima de ti, en cualquier momento se va a lanzar encima de tu familia, en cualquier momento te va a dar un zarpazo de los buenos. Entonces, ¿qué mejor que conocerlo? ¿Qué mejor que nosotros saber de qué manera Él actúa? Y vamos a ver algunas cosas que Él hace y de qué manera nos ataca para que nosotros estemos más atentos. Ayuda a buscar el libro de Filipenses, capítulo 4. Lo primero que tenemos que identificar de Satanás, Filipenses, capítulo 4. Lo primero que tenemos que identificar, ahorita te doy el versículo, tenemos que identificar con Él que Él es experto en mentir y en engañar. Para llevarnos un poco a esto, busqué algunas otras palabras que a lo mejor te pueden ayudar a entender lo que Él hace. Él confunde, enmaraña, falsea, retuerce, manipula, deforma, enreda, altera, desgiversa, desfigura la verdad en nuestra mente. Nuevamente, Él va a agarrar, Él va a atacarte de forma tan sutil a través de las mentiras y el engaño,
porque quiere que lo que va a llegar a tu mente esté chueco, manipulado, con información sesgada, que venga de un sentido donde se empiecen a enredar las cosas en tu mente. Por eso es fundamental que nosotros aprendamos a pensar en forma correcta. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si no hacemos eso, si no estamos buscando nosotros en estar alimentando nuestra mente con lo verdadero, con lo honesto, con lo justo, con lo puro, con lo correcto, si no estamos alimentándonos a través de todo lo que nos rodea, de esas cosas buenas, lo contrario, lo que va a hacer Satanás es buscar afectar a través de torcer, de enredar, de falsear, de hacer las cosas mal, afectar tu forma de pensar. Porque él sabe que si afecta tu forma de pensar, afectará tus decisiones. Y si él sabe que afecta tus decisiones, afectará tu forma de actuar. Y si él sabe que va a afectar tu forma de actuar, afectará tu vida y afectará la vida de la gente que te rodea. Y todo empieza en tu cabeza. Por eso la próxima semana lo que vamos a ver específicamente es cómo Satanás ataca tus pensamientos. Ahorita estamos yéndonos en el sentido global. Hermanos, la batalla está aquí. Tu batalla está aquí, en la cabeza, porque ahí es donde nosotros empezamos a tomar esas decisiones a través de los pensamientos. Por eso no debemos olvidar que Satanás es el padre de mentira. Lo primero que tú aprendes cuando ves en el discipulado, te enseñan que hay dos familias, ¿verdad? Y en Juan 8:44 Jesús les dice a los fariseos, a la gente que lo atacaba: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de tu padre queréis hacer, porque él es mentiroso. Cuando habla mentira. Él es el mentiroso. Es Juan capítulo 8, versículo 44. Él es mentiroso. Él habla mentira, y cuando habla mentira quiere que nosotros hablemos mentira. En otras palabras, que no estemos nosotros pensando en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo bondadoso, en las cosas correctas. Otro aspecto y otra situación donde él está buscando atacarnos y es muy efectivo, tiene que ver con todo lo que son sentimientos de condenación, acusación y culpa. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, no lo tienes que buscar, sale en tu pantalla, nos dice que Él es el que nos acusa de día y de noche. Él está junto al trono con Dios acusándonos, y Él quiere que tú te enteres de esas acusaciones. Él lo que quiere, porque es su naturaleza, es hacernos sentir que Dios no nos perdona realmente, ni nos perdonará. Él siempre está buscando que nosotros nos sintamos mal. Él lo que está buscando es que en tu mente tú pienses que ese pecado que tú cometiste, que ese error que tú cometiste, te hizo ser el peor ser humano. En algunas personas se les pone que ya no son hijos de Dios, que pierden la salvación. En otras personas les pone sentimientos de culpa, donde dicen: yo no puedo regresar a la iglesia porque no sirvo para nada, no puedo regresar a la iglesia porque todo el tiempo le he fallado a Dios. ¿Cómo voy a regresar a la iglesia? ¿Cómo voy a establecer mi relación con Dios si yo he hecho esto y esto y esto? Y por más que la persona confiese su pecado, Satanás Satanás pone pensamientos en la mente de esta persona que tiene que ver con sentimientos de condenación,
tiene que ser con sentimientos de acusación, de que todo el mundo está en contra de la persona, y tiene que ver directamente con sentimientos de culpabilidad. Lo que él está buscando es que se sientan culpables. ¿Qué más hace Satanás en nuestras vidas y es bien eficiente? ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Tiene que ver con la persecución. Satanás es experto, búsqueme Juan capítulo 15, por favor. Es experto en hacernos sentir que todo el mundo está en nuestra contra. Satanás es experto en hacernos sentir que la gente está en contra nuestra, que la gente no nos entiende, que la gente no nos comprende. ¿Sabes cuál es el problema? Que le creemos más a Satanás que a Jesús, porque Jesús dijo que eso iba a pasar, y es de esperar que tu vida cristiana, si está caminando en el sentido adecuado, es de esperar que genere una oposición. Pero lo que es una oposición, Juan capítulo 15, versículo 20, en la segunda parte, Jesús le dice a sus discípulos: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y en muchas otras porciones Jesús hablaba a sus discípulos diciendo: en el mundo tendrán oposición, habrá dificultades, la gente no les va a creer, la gente los va a perseguir, así como me persiguieron a mí. Jesús les dice que eso va a pasar, porque si tú eres un buen creyente, si tú estás buscando hacer cambios, si tú estás buscando mejorar, va a haber oposición. Pero el enemigo te hace sentir en forma diferente la persecución. Te hace sentir en forma diferente la oposición normal, que es de esperar en un sentido cristiano. Nuevamente, como creyentes, definitivamente, cuando yo empiezo a hacer las cosas diferentes en mi trabajo, cuando tú tomas decisiones en tu empresa, en tu trabajo, en tu vida, de no mentir, no tomar, actuar honestamente, empezar a hacer las cosas diferentes, va a causar oposición. Va a causar que la gente te empiece a acusar de cosas. Lo que el enemigo quiere poner en tu cabeza es: ya ves, nadie te quiere por tu religión, ya ves, perdiste tus amistades, ya ves, es que tú no sabes hacer las cosas bien, no te conviene lo que estás haciendo. Empieza a magnificar en nuestra mente la oposición, de forma tal que va haciendo que nosotros nos olvidemos que era un hecho, que así iba a ser. Es la letra chiquita de cuando tú aceptaste a Cristo, porque el Señor dice: te van a perseguir, te mando a un lugar de lobos, va a haber problemas, porque así como me persiguieron a mí, te van a perseguir a ti. Y en lugar de ser algo que deba de generar temor, esa oposición debe ser algo de decir: estoy yendo en el camino correcto, porque estoy marcando una diferencia, porque estoy siendo luz en un valle de oscuridad, porque estoy haciendo las cosas y la gente puede seguirme. Dentro de todos los opositores, a lo mejor hay alguien que tomará mi ejemplo para hacer lo correcto, pero el enemigo quiere que tú te sientas perseguido, que te sientas humillado, que te sientas rechazado, y empieza a poner heridas donde nadie te quiere, donde a nadie le caes bien, donde estás solo contra el mundo, donde las cosas están saliendo mal. ¿Se acuerdan de aquel profeta que un día dijo: me quiero morir porque ya no hay otros profetas, solamente quedo yo? Y se va a encerrar en una montaña diciendo: quítame la vida. Y Dios le dice: espera, que pues hay otros 600 que yo guardé que me están adorando. Es eso. Él se sentía perseguido, y esa persecución Satanás hizo que pusiera pensamientos de derrota, de humillación, de que se sentía solo. Exactamente lo mismo Satanás quiere hacer en nuestras vidas. Otra cosa que él quiere hacer, y hace muy bien, es generar incredulidad. Porque él sabe que si nosotros tenemos esos pensamientos de incredulidad, si nosotros dejamos de confiar en Dios, si dejamos de confiar en que Él pueda hacer grandes cosas, empezaremos a tomar malas decisiones. Busca el libro de Hebreos. Libro de Hebreos,
por favor, en el capítulo 3. Y aquí escribe Pablo, es al que se le atribuye esta porción de las Escrituras, versículo 18. 3:18, por favor. Escribe, hablando de aquello, del pueblo escogido que no hizo las cosas correctas. Dice: ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. No le creyeron a Dios. De todos los príncipes y líderes que habían llegado, que habían ido del otro lado, ¿se acuerdan? De los 12 nada más 2 creyeron, los otros 10 no creyeron. Y fueron y murieron en el desierto a causa de la incredulidad, de no haber creído a Dios. Solamente Caleb y Josué creyeron, y ellos sí entraron a la tierra prometida. Los que no entraron fueron precisamente los otros 10, y murió toda la generación a causa de la incredulidad. Satanás sabe que si logra avanzar en el área de incredulidad en tu vida, poco a poco el miedo y la incredulidad lograrán poner una barrera entre tu vida y el mover de Dios. Dios puede estarse moviendo y se moverá en forma importante en tu vida y alrededor de tu vida. Si Él logra poner un poquito de incredulidad, tú perderás bendiciones. Y Él es experto en poner incredulidad. ¿Se acuerdas el ejemplo que te di al principio, que hablaba yo de la primera tentación, cuando fue tentada Eva, cuando viene la Satanás en forma de serpiente y le dice: con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol? ¿Se acuerdan? Es lo mismo cuando Él quiere poner incredulidad. Con que Dios te ha dicho que te va a liberar. Dios te prometió sanidad. O sea, Dios dijo que te puedes sanar, y porque estás enfermo. Dios dice que va a bendecir tu vida, la vida de tus hijos, la vida de los hijos de tus hijos. ¿En serio Dios te dijo? ¿Y por qué estás enfermo? ¿Y por qué no tus hijos tienen problemas? Dios te dijo. Basta que nosotros tengamos tantita incredulidad para que el mover de Dios lo veamos como algo distante. Y eso empieza a ocasionar en nosotros heridas. Y eso empieza a generar en nosotros ataduras. Lo que Él está haciendo siempre es buscar ataques, poner una mente cautiva, poner una mente que esté pensando más en los problemas que en las cosas grandes que Dios puede hacer en tu vida. Gran parte de tu batalla espiritual se desarrolla en tu mente. Publicidad, no dejes de llegar. Próximo domingo vamos a hablar específicamente de las batallas que se realizan en tu mente, y nos vamos a adentrar específicamente en esa área, porque ahí empieza todo relajo. El problema con Eva puso duda en su mente. Con que Dios te dijo, suficiente para empezar a generar una plática hablando de lo que Dios dijo y de lo que Dios no dijo. Y ahí le agarró Satanás. Y seguramente fue con Adán y le dijo: oye, ¿sí dijo o no dijo? ¿No? Y empezar a hablar de una situación de incredulidad, y eso nos hace perder bendiciones. Cuando caemos en esa área, cuando permitimos que el enemigo nos ataque en la mente, y a través de nuestros pensamientos en la mente irá afectando nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestra toma de decisiones, el enemigo va a fortalecer su posición. El enemigo va a fortalecer la posición e influencia de sus demonios, de sus secuaces alrededor de tu vida. Entonces empieza una vida de opresión. No equivoques. Un creyente, no existe la palabra posesión demoníaca en un creyente. Pudiera existir si no es creyente. Pero como creyente no hay eso. Lo que existe es una opresión del enemigo. Son cosas completamente diferentes. Opresión tiene que ver con el estarte molestando, el estarte empujando, oprimiendo. Y la posesión tiene que ver con que el enemigo radique en la persona.
podrá radicar en un inconverso, en un creyente jamás. ¿Sale? Segundo punto, y ese es ahí donde tenemos que aprender, tenemos que comenzar un proceso de vivir en victoria. Si nosotros entendemos cómo el enemigo nos está atando, poniendo pensamientos de incredulidad, poniendo actitudes, poniendo precisamente pensamientos de incredulidad, de desconfianza, poniendo pensamientos que se convierten en fortalezas y argumentos, tenemos que trabajar nosotros en un sentido inverso. Lo primero que tenemos que hacer si queremos revertir ese proceso es no olvidar que nuestra lucha, como dice el libro de Efesios, no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha es espiritual. El problema no está con la gente, el problema está en lo que está pasando en aspectos celestiales. Y eso nos tiene que llevar a que nuestra lucha tiene que ser basada en la victoria de Cristo Jesús en la cruz. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios. ¿Lo tienes por allá? Ahí está. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Si lo leemos en forma inversa, si queremos que el enemigo nos deje en paz, si queremos aprender a resistir al enemigo, porque te seguirá molestando toda tu vida, la clave está en someternos a Dios. La clave está en entender que el que te da la victoria es Cristo. El que te da la victoria precisamente es Dios. Para ir en sentido inverso, si ya entendimos que todo el ataque o el principal ataque tiene que ver con aspectos mentales, que ataca tus pensamientos, tenemos que empezar a someter nuestros pensamientos a Cristo y empezar a pensar en forma diferente. Ayúdame a buscar 2 Corintios, por favor, capítulo 10. 2 Corintios, capítulo 10. Segundo de Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, todas las fortalezas, todos los pensamientos, todo lo que el enemigo va haciendo y poniendo todos los días en tu mente, incredulidad, pecados, los sentimientos de culpabilidad, todo lo que nosotros acabamos de ver, lo que va haciendo es poner pensamientos, argumentos y pensamientos que no son dirigidos a Cristo. Como creyente, nosotros tenemos que entender que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. Nosotros tenemos que someter nuestros pensamientos a Cristo. ¿Es fácil? Claro y definitivamente y absolutamente que no es fácil. Tiene que ver con constancia, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con disciplina. Todo lo contrario de lo que hace el enemigo. Con el enemigo tiene que ver con ociosidad, tiene que ver con flojera, tiene que ver con dejarte llevar las cosas. Si estás ocioso, agarras el teléfono y pones tu mente un montón de cosas. Tiene que ver con que no tienes nada que hacer en la oficina, en la escuela, prendes tu computadora y haces un montón de tonterías que no tienes que hacer. Tiene que ver con que dejes de leer tu Biblia, tiene que ver con que una vez dejes llegar a la iglesia, la siguiente va a ser más fácil, la tercera más fácil, ya después ni cuenta te das y te dejaste de congregar. Con enemigos contrarios, es light, es fácil. Para que nosotros aprendamos a someter nuestros pensamientos a Cristo, hermano, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con valor, tiene que ver con decir, no me voy a dejar, tiene que ver, voy a leer mi Biblia todos los días, tiene que ver, voy a tomar mi discipulado, no voy a dejar mi discipulado, voy a avanzar, voy a avanzar, voy a avanzar.
mientras nosotros dejemos la puerta abierta de nuestros pensamientos, el enemigo tomará ventaja sobre esos pensamientos. Deja abierta la puerta, ponte de ocioso, deja de estar luchando todos los días en tener disciplina, esfuerzo y constancia, y pronto empezarás a tener el ataque del enemigo nuevamente y va a ser peor que antes. Va a ser peor. Por eso la Biblia habla muy claramente que la caída es hasta 7 veces peor que la primera. O sea, cuando tú empiezas a avanzar y dejas todo, esa caída, ese tropezón puede ser hasta 7 veces peor que la primera vez. Porque entonces el enemigo quiere que ahora sí te quedes tirado en el suelo. Me estoy explicando. Te diste cuenta, decidiste, empezaste el discipulado, empezaste a congregarte, un día tropiezas, te caes, lo dejas de hacer. Cuando tú digas quiero empezar otra vez, aguas, porque el enemigo va a estar nuevamente aplicando todas sus estrategias para que tú estés paleta. Entonces, tenemos que empezar a hacer cambios. Primero, deja de estar hablando de pensamientos y condiciones de derrota. Tienes que cambiar de perspectiva. Sí hay problemas, pues no es lo único que digas, sepas y entiendas que hay problemas, a que te pases todo el día diciendo palabras de derrota, no sirve para nada, todo me sale mal, pensamientos y condiciones donde vas repitiendo lo que el enemigo te dice. Empieza a decir cosas buenas de parte de Dios. A lo mejor hay, y seguramente, muchos problemas en nuestras vidas, pero estás aquí, estás vivo, desayunaste, tienes amigos, hay gente que te ama. O sea, dentro de todos los problemas hay cosas buenas. Empieza a ser agradecido. El agradecimiento es lo que va a empezar a cambiar tu chip. Dale gracias a Dios por tu trabajo, por tu techo, por tu familia, por tus papás, por tus hijos, por la salud, aunque estés enfermo, dale gracias a Dios por la salud. Puedes estar muerto. Aunque no tengas dinero, dale gracias a Dios por la provisión. Hay gente que efectivamente se muere de hambre en otros lugares. Hay problemas de familia, dale gracias a Dios. Tienes familia. ¿Cuánta gente absolutamente no tiene a nadie? Y aunque no tengas a nadie, dale gracias a Dios por tu vida, porque puedes tener muy buenos amigos el día de mañana que serán tu verdadera familia. Dejemos de estar poniendo palabras de derrota. Satanás no quiere que tú tengas palabras de victoria. Toda la Biblia habla la historia de un reino y de un rey. Dentro de ese reino, ese rey, hay alguien que ha gobernado este lugar, la tierra, y lo convirtió en su reino. Ese alguien no quiere que venga el verdadero reino a tomar el control. Y quieren, sabe qué va a pasar. Y quieren el proceso echarle a perder la existencia a cuanto humano esté disponible. Él sabe que no lo puede evitar. Todo tiene que ver, con un rey. Mateo capítulo 13, versículo 19. Dice la palabra de Dios, va a salir también en tu pantalla. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, cuando estamos hablando de un reino, que es el reino de Dios, cuando estamos hablando del rey y no entiendes, y no te das cuenta de qué estamos hablando, viene el malo, la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, nosotros no podemos tener... Me compartía yo hace unos días una frase que decía: el problema no está en la semilla, el problema está en la tierra. La semilla es buena, la semilla es la palabra de Dios y crecerá. El problema está en nuestra tierra, en la forma que nosotros recibimos. Si nosotros, cuando estamos recibiendo esa semilla, no la cuidamos, no la guardamos,
no la defendemos, no hacemos lo que nos toca hacer, nuestra relación con Dios permanece en la superficie, vendrá el enemigo, arrebatará lo mucho, lo poco que has aprendido y empezará a hacer de las suyas porque quiere arruinar tu existencia. Tenemos que estar preparados para enfrentar las diversas formas y las diversas maneras en las cuales el enemigo te ataca. Busca por favor Romanos capítulo 8. Romanos, por favor, capítulo 8. Versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, la palabra vencedores claramente habla de alguien que tiene todas las condiciones para lograr una victoria. Si la palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores, es porque tenemos todo para ser más que vencedores. Siempre y cuando comiences a creerte. El problema está cuando nosotros no lo creemos. El problema está cuando nosotros, como veíamos hace un rato, dudamos que esto sea posible. Solamente venceremos, solamente avanzaremos cuando nosotros asumamos nuestra condición de vencedores. Si tú no asumes una condición de vencedor, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él tiene una posición de vencedor. Cuando Josué recibe la instrucción, donde Dios le dice, todo lugar que pise la planta de tu pie, solo esfuerzo, sé valiente, cruza, avanza, él lo tenía aquí. Él sabía que era un vencedor en Cristo. Todas las veces que ves a David saliendo a enfrentar batallas, él sabía que la victoria estaba dada. Tenía una mente de vencedor. Cuando ves tú a los espías, cuando llegaron y vieron a los enemigos y regresaron a dar el reporte, dijeron, nos vieron como langostas. Ellos no tenían una mente de vencedor, tenían una mente de langosta, de gusanos, de pequeños. Si tú quieres romper esas ataduras, si tú deseas alcanzar una paz, una sanidad en tu interior, si tú deseas avanzar en todos los aspectos de tu vida, tienes que comenzar teniendo una actitud de vencedor. Tienes que comenzar diciendo, sí se puede. Tienes que comenzar pensando que las cosas son posibles en Dios. Bien importante, si tú estás intentando que esto se dé porque es que yo tengo mucho carácter y yo sé que puedo salir adelante, ya tronaste. Te lo digo por experiencia. Mis grandes fracasos, donde aprendí las cosas más dolorosas, fueron pensando, sí, yo voy a poder y todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque tengo el carácter firme para lograr. Mentira, ya no. Yo pensaba que era a través de lo que yo podía hacer. Y yo pensaba, yo quería ser victorioso, que no volviera a fracasar como yo había fracasado antes, porque yo era muy capaz y muy hábil. No había entendido. Someteos a Dios, resiste al enemigo y huirá de ti. Yo quería que el enemigo huyera de mí, yo quería sentirme muy victorioso, pero yo no estaba dispuesto a someterme a Dios. Hasta que aprendí. Si dices que tu temperamento, que tu carácter es tu mejor fortaleza para lograr victoria, lamento anticiparte una gran derrota. Mismo Pablo decía, cuando estoy débil, estoy fuerte. Porque dice Dios,
mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí está la clave. Pero tiene que ver con tu mente. Tiene que ver con que nosotros empecemos a comprender, primero, que es una batalla espiritual, que no tiene que ver con sangre y carne, no tiene que ver con tu inteligencia, no tiene que ver con tu capacidad física, no tiene que ver con tus recursos, no tiene que ver con tu preparación profesional, no tiene que ver con nada. Tiene que ver con la victoria de Jesucristo en la cruz. Él te dio la victoria. Mientras nosotros no lo creamos, mientras nosotros no empecemos a cambiar nuestro chip de derrota y empezamos a creer de que en Cristo somos más que vencedores, como acabas de leer en Romanos capítulo 8, mientras eso no empieza a hacer ruido en ti, no vas a entender lo que tiene que ver con batalla espiritual. Busca Efesios, por favor, capítulo 6. Ya vamos a terminar. Efesios capítulo 6 nos detalla claramente lo que tiene que ver con batalla espiritual y nos detalla claramente de qué manera nosotros tenemos que enfrentarlo. Dice, por lo demás, hermanos míos, 6:10, si fueran tan amables, 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Listo, primera clave. La fuerza, ¿dónde está? En el Señor. No dice fortaleceos en ti, no dice que tú hagas cosas, tiene que ver que te fortalezcas o nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Eso es lo primero, es el que gobierna, es el líder. Luego te dice contra potestades, son los espíritus con autoridad del maligno. Es la autoridad que confiere el pecado. En el momento en el cual el pecado es sembrado en nuestras vidas, el enemigo empieza a tomar autoridad sobre tu vida, sobre tus pensamientos, a través del pecado, cuando el Señor nos ha hecho libres. Es lo contrario. Luego dice, contra gobernadores de las tinieblas, es el mundo de las tinieblas, que tiene ciertos espíritus ubicados estratégicamente en ciertas partes, en ciertas formas, donde hay áreas, hermanos, porque es espiritual, que están gobernados por las tinieblas, están gobernados por el enemigo. Hay lugares donde tú y yo no tenemos nada que hacer. Nada que hacer. Hay lugares donde tú no tienes que ir a evangelizar. No te preocupes. No vayas a lugares donde, ese pobrecito, voy a evangelizar. Espera. Primero, rompe ataduras, sana internamente, fortalécete, prepárate y no te metas en áreas donde realmente no tenemos nada que hacer, porque lo que dice contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, hermanos, habla de gobernadores, habla de ciertas porciones en el sentido espiritual que se reflejan también en el sentido físico, donde está bajo control el enemigo. Es una realidad, no te metas, relax. Esta es una lucha espiritual. Cuando habla de huestes de maldad, tiene que ver con todo lo que es la prostitución, todo lo que tiene que ver con la corrupción de nuestra carne. Tiene que ver con ese proceso en el cual Satanás quiere que nosotros entremos. Tiene que ver con que todas esas huestes espirituales no solamente son cosas espirituales, sino tiene que ver con todos esos hombres perversos y malos que Satanás va a mover para atacarte a ti. Si nosotros pensamos que nuestra inteligencia, capacidad, recursos, con el dichoso, a mí no me va a pasar, te vas a defender, estás equivocado, no estás entendiendo esto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tú no vas a hacer nada. El que va a lograr la victoria es Dios. El Señor, dice Colosenses 1:13, ¿me lo puedes poner, por favor? Dice, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hermanos, nuestra victoria es una victoria en Dios.
Efesios, ahí donde estás, versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Tenemos que tomar ese escudo de la fe. Tenemos que creerle a Dios. Si recordamos que ese escudo de la fe, la misma palabra habla de la fe, sabemos y entendemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no leemos nuestra Biblia, si no empezamos a llenar nuestra mente de conceptos correctos, hermanos, esta armadura del Señor no va a empezar a funcionar bien. Seguiremos dando tumbos y rebotando a través de las batallas que vamos teniendo, que siempre acabaremos teniendo, y en algún momento el enemigo nuevamente nos va a atacar. Esta situación que acabamos de ver ahorita, que el enemigo te acusa, que el enemigo quiere poner pensamientos de derrota, que el enemigo quiere buscar la forma en la cual tú caigas y no te levantes, hermanos, es de todos los días. Te va a pasar si tienes poco tiempo como creyente, si ya tienes mucho tiempo como creyente, si te estás discipulando, si ya terminaste el discipulado, si eres líder o si soy pastor. Todos los días tendremos diferentes batallas. Todos los días habrán diferentes circunstancias. En muchas ocasiones las batallas serán más fuertes que otras ocasiones. Depende de nosotros que estemos listos. Nosotros tenemos que estar listos a pararnos, a levantarnos, entendiendo que tenemos un poderoso enemigo, que Pablo lo compara con un león, que no está dispuesto a dejarte ir, que no está dispuesto a que esos pensamientos que ha puesto en ti simplemente se borren, porque Él quiere inutilizarte. Él quiere que como papá no cumpla su función. Él quiere que como esposo no cumpla su función. Él quiere que como mamá no te sientas amada, no cumpla su función. Él quiere destruir a tus hijos. Él quiere destruir el fruto de tus manos. Él quiere destruir todo lo que tú tienes para estar poniendo esas ataduras que te inutilicen en el servicio al Señor. Esa es su función. El hecho que nosotros en un momento más que estemos orando, el hecho que tú en tu lugar, cuando estés orando, tomes la decisión de romper esas ataduras, tomes la decisión de empezar ese proceso inverso, donde si has permitido que esos malos pensamientos lleguen a tu mente, tú en tu lugar digas: ya no lo voy a hacer, ahora voy a empezar a hacer las cosas diferentes, ahora voy a empezar a servir a Dios. Si tú crees que el simple hecho de orarlo, de decirlo, de proclamarlo en tu lugar, Dios, yo me comprometo, hará que el enemigo huya y te deje en paz, no has entendido nada acerca del mensaje. Nada. Porque esto es una guerra. Y en las guerras se necesita disciplina, esfuerzo, hay un costo, hay un trabajo que tienes que hacer. Hoy tú puedes comenzar tomando la decisión de actuar y de comenzar a luchar en esta guerra espiritual. Y sí puedes hacer un compromiso con Dios de decirle: ya no quiero seguir así, yo quiero ser diferente, quiero dejar de estar pensando ese tipo de pensamientos que no me llevan a ningún lado, quiero empezar a ser alguien diferente, quiero ser un hombre de bien, quiero cambiar estas cosas, cambiar aquellas, cambiar aquí. Está bien, pero no vayas a pensar que saliendo de aquí el enemigo ya no está aquí, ya olvídalo. No es así. Quizá viene lo peor, quizá te va a atacar como nunca te ha atacado antes. ¿Por qué? Porque Él sabe de lo que tú eres capaz, porque Él sabe de la clase de instrumento que tú puedes ser en las manos de Dios, y por eso pone tantos pensamientos negativos, por eso quiere que te sientas culpable, por eso quiere que te sientas inútil, por eso pone esas ataduras en tu vida, para que tú no avances, para que tú no logres alcanzar tus sueños, para que tú te desesperes y tomes decisiones equivocadas, porque esto es una guerra, pero es una guerra ya ganada. Pero tú tienes que ponerte de pie. Tú tienes que decidir hoy
decir, ya basta, y no hacerle el juego al enemigo, y dejarte de estar inundando de pensamientos que estarán poniendo argumentos, fortalezas y barreras en tu corazón, en tu mente, y que empezarán y continuarán dañando tu relación con Dios. Y eso generará problemas en tu interior. Tienes que hacer lo posible por encontrar esa sanidad interior. Y el hacer lo posible tiene que ver con establecer compromisos con Dios, porque Él se encargará de hacer lo imposible. Esas ataduras son cosas espirituales, cosas en tu mente. Tú no los puedes desatar. Por más que tú ates, grites, jales, vires, tú no puedes hacer nada. Es algo que hace Dios. Cuando Dios da autoridad, en el libro de Mateo capítulo 16, que dice, todo lo que atares en la tierra será atado y todo lo que desatares en la tierra será desatado, la gente lo ha tomado mal. Ya están ahí diciendo cosas y atando y desatando, por más que tú ates y desates. Todo tiene que ver con un sentido espiritual. Y todo tiene que ver con el creerle a Dios. Pero tú puedes comenzar hoy diciendo, ya no quiero esas ataduras, y confiar en que Dios se encargará de poner las cosas en orden en tu vida, en tus emociones, en tu pensamiento, en tu familia. Porque Dios quiere que sus hijos sean victoriosos. Dios quiere que nosotros avancemos. En tiempo de la lectura, yo compartí el Salmo 108 y le llegamos al final, que era el versículo 13, donde habla, en Dios haremos proezas. Tienes que creerlo. Tú tienes que creer que en Dios tú puedes hacer proezas. Proezas son aquellas cosas que nadie se espera. Son aquellas cosas que nada más los héroes son capaces de hacer. Pero no será hecho a través de tus fuerzas, no será hecho a través de tus capacidades, será hecho a través de Dios. Y el pasaje termina diciendo, y Él hollará a tus enemigos, Él derrotará a tus enemigos, tú harás proezas en Dios. Deja que Él se encargue de hacer las cosas imposibles para ti, porque Dios es experto en imposibles. Vamos a orar en esta mañana. Celestial, gracias Padre por este tiempo, y gracias Padre porque el conocer las cosas que hace el enemigo nos ayuda a que nosotros reconozcamos que esas cosas que ha hecho, esos pensamientos que ha puesto, esas malas actitudes, esas ataduras, Señor, han sido porque nosotros las hemos permitido, porque nos hemos descuidado, porque hemos pasado quizá más tiempo hablando con el enemigo que hablando contigo, porque quizá pasamos más tiempo pensando en nuestras cosas que pensando cómo mejorar nuestra relación contigo, porque no somos constantes, porque a veces no somos valientes, porque dejamos lo importante, porque dejamos de buscarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Y esos momentos en los cuales dejamos de hacer eso, son momentos que el enemigo aprovecha para poner pensamientos, argumentos, fortalezas en nuestra mente que generan cambios en nuestras actitudes, que generan cambios en nuestras decisiones, y luego nos quejamos de cómo nos va. Padre Dios, ayúdanos a establecer compromisos en esta mañana, compromisos de buscarte a ti, compromisos de restablecer nuestra relación contigo, compromisos, Dios, como el que vimos la semana pasada, donde hacemos conciencia y volvemos en nosotros mismos, nos ponemos de pie y vamos en el sentido correcto, así como el hijo pródigo hizo lo correcto, reconociendo su pecado, diciendo pecado contra el cielo y contra ti. Padre Dios, perdónanos por todas aquellas veces que te hemos fallado, Dios. Perdónanos por todas aquellas veces que donde nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, ha hecho, Dios, que nosotros tomemos malas decisiones. Ayúdanos, Dios, que empezar ese proceso de sanidad en nuestro interior. Ayúdanos, Dios, a aprender a vivir en victoria. Ayúdanos, Dios, a confiar en esa victoria de tu Hijo Jesucristo. Sin ti no somos nada. Ayúdanos, Padre, a salir victoriosos de todos los problemas que en ocasiones se nos presentan. Yo te pido muy especialmente por aquellas familias, aquellos hermanos que están atravesando dificultades. Dales fortaleza, Dios, dales sabiduría, dales el entendimiento. Señor, dale la paciencia, Padre, porque no es porque estemos en este momento orando, Dios,
Tiene que haber un trabajo de parte de nosotros, tiene que haber un esfuerzo de parte de nosotros. Señor, yo te pido por fuerza, por carácter, por determinación, por el deseo puesto en el corazón de mis hermanos y mis hermanas para seguir adelante. Te damos gracias por todo esto, pedimos que nos sigas bendiciendo, nos sigas ayudando, nos lleves con. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Gracias hermanos por este tiempo y gracias también por haber atendido este mensaje. Yo espero que nos veamos la próxima semana para terminar con esta serie de mensajes. Dios les bendiga.